Gracias, gracias. Entonces, déjenme compartirles este. Ahí está, sí. Ok. Vamos entonces a hacer estos ejercicios desde Boolean Operators hasta el if. Son todos estos. Van a ser varios ejercicios. Entonces, tómense su tiempo, por favor, para contestarlos. Recuerden que cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, avísenme. Si quieren que lo hagamos juntos, pues lo hacemos juntos, pero sí quiero primero que lo intenten. ¿Sí? No, es decir, pues aprovechen el tiempo para intentarlo. ¿Va? Operadores booleanos entonces. Operadores booleanos con NumPy. Y if, else, el if y else. ¿Ok? Vamos a hacer la parte de esos ejercicios, por favor. Lo que nos tome el tiempo. Adelante. Y avísenme cualquier cosa, por favor. Profe, ¿a dónde dice que lo subió? No lo subí. Es cierto. Bueno, gracias. Listo. Ya está ahí en el chat. Aquí en el chat. Avísenme cualquier duda, por favor. Gracias, profe. Por nada.
Ay, perdón. Ya acabaron algunos, ¿verdad? Los demás todavía no. Perdón, me distraje bastante con un correo. Vamos entonces a continuar. Ah, bueno. Vamos a revisarlo, ¿no? Vamos a revisar. Ok, bueno, vamos a revisarlo. Y no me voy a adentrar en cómo se hace, nada más para que si tienen alguna duda de su código, pues puedan ver la grabación y puedan ver el resultado. ¿Ok? Lo importante es que por favor lo intenten antes de ver el resultado. ¿Ok? Bueno, tenemos dos variables y aplicamos operadores lógicos, ¿no? En este caso AND y OR. Y bueno, aquí también operadores de comparación como menor que. ¿Ok? Después tenemos operadores booleanos con NumPy. Aquí ocupamos NP Logic OR o Logical OR y NP Logical AND y pasamos nuestros argumentos, ¿no? Que son los que justo vamos a comparar en este caso. ¿Sale? Después en if else, ¿sí? En este caso, pues tenemos codificamos, generamos una condición. Si el room es igual a kit, entonces looking around the kitchen. ¿Ok? Y si el área es mayor que 15, entonces es a big place. En este caso no entra en esta condición porque 14 es menor que 15 y la condición dice que el área debe ser mayor que 15. ¿Vale? Continuando con este mismo, agregamos uno que si no cumple con esta condición de 15, como teníamos aquí, entonces que nos diga very small. Y en este caso, con los mismos datos, pues sí entra esta condición, ¿sí? Porque, pues, es menor que 15. Y else es, si no cumple la condición, entonces hace el procedimiento que está dentro de este else. Y por último, agregamos uno más, que si el área es mayor que 10, o sea, primero es mayor que 15, es big place. Si es mayor que 10, es a medium size. Y cualquier otra cosa diferente a esto es pretty small. Entonces, teniendo los mismos datos, tenemos, ya entra a esta condición, ¿sí? El if. El if sí usa, cuando usamos el if es porque estamos dando otra condición que debe de cumplir nuestro proceso, nuestros valores que vayamos a comparar. ¿Ok? Y pues bueno, así quedaría entonces el script y vamos ahora a filtrar con pandas data frame. ¿Okay? Bueno, en la presentación anterior dimos algunos ejemplos de cómo las matrices NumPy pueden ser útiles para realizar operaciones de comparación y operaciones booleanas por elemento. Usemos ahora este conocimiento en pandas con un data frame. Para empezar, importemos el conjunto de datos bricks nuevamente desde el archivo CSV.
Ahí está el código. Supongamos ahora que queremos mantener los países, entonces las observaciones, en este caso, para los cuales el área es mayor que 8 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, queremos mantener los países que tienen más de 8 millones de kilómetros cuadrados. Hay 3 pasos para esto. En primer lugar, queremos obtener la columna de área de los BRICS. A continuación, realizamos la comparación en esta columna y almacenamos su resultado. Finalmente, deberíamos usar este resultado para hacer la selección apropiada en el data frame. Entonces, el primer paso es obtener el área, la columna de área de los BRICS. Hay muchas formas diferentes para hacer esto. Lo que es importante aquí es que idealmente obtenemos un Panda Series, no un data frame de pandas. Hagamos esto con corchetes. ¿Ok? Deme un segundo. Hola. Hagamos esto con corchetes. Y entonces tenemos nuestro Panda Series, ¿no? Es decir, BRICS, y obtenemos el área. Esta alternativa, o hay una alternativa con log, y está la versión con ilog, que también puede funcionar perfectamente, ¿no? Es decir, recuerdan log, dos puntos, que es decir, tomamos todos los renglones y solamente queremos el área. O ilog, tomamos todos los renglones y queremos la columna con la posición número 2, que sería country es 0, capital es 1 y área es 2. ¿Ok? Entonces, a continuación, realizamos la comparación para ver qué filas tienen una mayor área que 8. Simplemente agregamos mayor que 8 al código anterior. Ahora obtenemos una serie que contiene valores booleanos. Si los comparamos con los valores reales del área, podemos ver que las áreas con el valor superior a 8 corresponden a verdadero y las que tienen valor inferior a 8 corresponden a falso. Y esto lo almacenamos en la variable isHuge. ¿Ok? Denme por favor 2 minutos, ahorita regreso.
Esto, perdón. Entonces guardamos el área o estos resultados booleanos en nuestra variable isHuge. El último paso es usar esta serie booleana para crear un subconjunto de un data frame. Esto es algo que aún no le hemos mostrado, pero para hacer esto, pongamos isHuge entre corchetes, como está en la presentación. Aquí. Ok. Esperen, porque no sé qué está pasando con Ángel Rojas Zárate, que está. Entonces lo ponemos entre corchetes isHuge. Entonces, esto es algo que, bueno, el resultado es exactamente lo que queremos. Los países con un área superior a 8, a saber, Brasil, Rusia y China. Entonces, resumamos estos pasos. Seleccionamos la columna de área, realizamos una comparación en estas columnas y la guardamos, como isHuge para poder usarla para indexarla en el marco de datos de los bricks. Estos diferentes comandos hacen el truco. Sin embargo, también podemos escribir esto en una sola línea. Simplemente colocamos el código que define isHuge directamente entre corchetes, como lo tenemos acá. Y lo hacemos en una sola línea. Ahora no hemos usado operadores booleanos todavía. Recuerdan que usamos esta función logic and del paquete NumPy para hacer una operación booleana de elementos en matrices NumPy. Debido a que Pandas se basa en NumPy, también podemos usar esta función aquí. Supongamos que queremos y solo deseamos conservar las observaciones que tienen entre 8 y 10 millones de kilómetros cuadrados. Después de importar NumPy como NP, podemos usar la función logic and para crear una serie booleana. Lo único que queda por hacer es colocar este código entre corchetes para poder crear subconjuntos de bricks de manera apropiada. Esta vez solo se incluye Brasil y China. Rusia tiene un área de 17 millones de kilómetros cuadrados que no cumple con las condiciones. Espero que estos ejemplos le hayan mostrado lo fácil que es filtrar información para obtener resultados interesantes. El próximo tema es while loop, pero antes de irnos para allá, por favor, vayamos entonces a los ejercicios. Hagamos todos los ejercicios hasta while loop, por favor. Y me avisan cuando terminen levantando la mano, por favor.
¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Falta? Avísenme con la manita si ya acabaron, por favor. Yo no he acabado, profe, porque hice un loop y sin querer maté el archivo. Ah, te fuiste al infinito. Sí, y ya no, pues ya no sirvió, entonces lo estoy volviendo a hacer. Ah, ok. Híjole, ni hablar. Venga, eso suele pasar.
¿Qué tal? ¿Algunas dudas? Ok. Ya acabaron algunos. Muy bien. Venga, pues.
resuelto. Ok. Bueno, ya no. Filtrados. Es muy sencillo, la verdad. Definimos la columna que queremos. Ok. Y hacemos un subconjunto e imprimimos. Después de corchetes, nada más para ver la diferencia. Y volvemos a imprimir. Operadores booleanos. Operadores de comparación. Aquí. En este caso, esta parte del código sombreada nos da unos valores booleanos y lo que hacemos es filtrarlo en cars. Ok. Y pues bueno, lo último es utilizar lo de NumPy, Logical NumPy, para igual hacer lo mismo, ¿no? Comparar ciertas condiciones en ciertas columnas y que nos pueda dar los datos que corresponden a ciertas condiciones. Ahora vamos a ver cómo funciona while loop en Python, ¿ok? Descubrimos entonces el if y else, una forma de alterar el flujo de nuestros scripts. Tan pronto como Python encuentra una declaración if, verifica la condición. Cuando esta condición es verdadera, se ejecuta el código correspondiente. Si las condiciones se evalúan como false y si hay declaraciones elif o else, Python continúa la búsqueda. De todos modos, Python pasa por este fragmento de código solo una vez. Después de eso, Python se dirige al siguiente comando de nuestro script. El ciclo while es algo similar a una instrucción if. Ejecuta el código interno si la condición es verdadera. Sin embargo, a diferencia de la instrucción if, el ciclo while continuará ejecutando este código una y otra vez siempre que la condición sea verdadera. La sintaxis de un ciclo while es muy similar a la instrucción if. Como podemos ver aquí, el ciclo while no es tan común, pero en algunos casos puede ser muy útil. Como por ejemplo, supongan que están calculando numéricamente un módulo basado en nuestros datos. Por lo general, esto implica seguir los mismos pasos una y otra vez hasta que el error de nuestros datos o el error del modelo y sus datos estén por debajo de cierto límite. Cuando podemos reformular el problema como repetir una acción hasta que se cumpla una condición en particular, un ciclo while suele ser el camino a seguir. Digamos que comenzamos con un error de 50 y que nuestro elegante algoritmo divide el error entre 4 en cada ejecución. Queremos continuar hasta que el error ya no sea superior a 1. Ahora, dirigiéndonos al script, comenzamos agregando el error con el que comenzamos, que es 50. Luego escribimos un ciclo while. En la parte de condición escribimos error mayor a 1, de modo que el ciclo while se vuelve a ejecutar siempre que el error sea superior a 1. Dentro del código dividimos el error por 4 y actualizamos la variable error. Este tipo simula nuestro elegante algoritmo que divide el error por 4 en cada ejecución. Y a continuación también imprimimos este error. Veamos qué sucede si realmente ejecutamos el script paso a paso. En la primera ejecución, el error es 50, por lo que la condición de while es verdadera y se ejecuta el código correspondiente. El error se divide por 4 y se imprime, 12.5. Ahora, Python vuelve a la condición del ciclo while con un error igual a 12.5. Nuevamente, la condición es verdadera y el código se ejecuta. El error se divide por 4 y se imprime. Ahora el error es 3.5 y Python vuelve a la condición while. 3.5 aún es mayor que 1, por lo que el código correspondiente se ejecuta nuevamente. Ahora el error es solo 0,78. Así sucesivamente podemos ver la impresión.
Una vez más, Python se dirige a la condición while, pero esta vez la condición es false. El código del ciclo while ya no se ejecuta y Python sigue adelante. Tengan en cuenta que dentro de este ciclo while está la actualización del error, o bueno, está dentro de este ciclo, está la actualización del error, que es crucial. El error tuvo que bajar para volverse menor que 1 en el momento. Ahora, supongamos, aquí está, supongamos que comentamos o hacemos, ¿cómo se puede decir? Comentamos, se me fue la palabra. La línea que corresponde al error, donde actualizamos el error, la comentamos con un hashtag, ¿ok? Entonces, comentamos, lo comentamos esta línea con un hashtag para que no tome en cuenta la actualización del error y ejecutamos el script nuevamente. El error no se actualiza por lo que la condición es siempre verdadera y el siglo while continuará para siempre. Si estamos cometiendo este error en nuestro propio sistema, tendremos que interrumpir el programa presionando las teclas Control C. Ahora, dirijámonos a los ejercicios para escribir algunos ciclos whiles ustedes mismos, pero tengan cuidado. ¿Ok? No le va a pasar lo de... ¿Quién? De Andrea. ¿Sale? Entonces, vamos entonces con los ejercicios de while. ¿Sí? Muy sencillos. Y regresamos para adentrarnos a los fors, por favor. Yo creo que sí terminamos los fors en esta clase. Y ya terminamos otro script en una clase. ¿Ok? Venga, pues entonces adelante, por favor. ¿Es una pregunta, Andrea? ¿O hiciste la mano? Ah, sí, perdón, profe. No, ya terminé. Porque Ay. hace rato que lo volví a hacer, pues justo en el loop, pues ahí fue cuando, por querer adelantarme, pues, Sí, ¿verdad? pues maté mi documento, pero ya lo terminé. ¿Todo el script? Sí, ya todo. Ah, perfecto. Entonces, ahorita nos vas a ayudar a... Ah, no, pero no pueden presentar, ¿verdad? Qué mala onda. Antes sí pudieron dejar que presenten. Es que tienen que ceder los permisos, profesor. ¿Y sabes dónde es, José? Sí, es en participantes. Ajá, en participantes, ajá. Luego salen 3 puntitos. Ah, en cada uno. No, en general. En asistentes, creo. Ok, aquí. Luego Deshabilitar. dice convertir en moderador. Ah, a ver. No dice, a ver. Aquí en participantes, en los 3 puntitos, silenciar a todos, habilitar micrófonos, habilitar cámara, administrar permisos.
Administrar permisos. No, no es administrar permisos, es como dos opciones más abajo. Fíjate que nada más me sale, después de administrar permisos, me sale descargar lista de asistencia y bloquear reunión. Oh, vaya. Sí. A ver. Ah, moderadores, aquí están y solamente estoy. A ver. Voy a intentar con Andrea. Ah, sí, es por cada uno. Híjole, Andrea, ni modo, ya vi cómo. Nos va a salir. No se preocupe, pues yo le entro, profe. Cero Venga, miedo al éxito. venga. Ok, entonces ahorita que terminemos con Ford, nos ayudas a ver cómo le hiciste con cada uno, ¿va? Con cada ejercicio. Pero ya encontré. Gracias, José. Pues yo creo que seguimos con Ford. No es muy difícil, la verdad. Muy fácil. Para que nos ayude después Andrea. Y de ahí nos vamos. Ok. Junto con el ciclo while, Python también presenta otro tipo de ciclo. Hemos visto el ciclo while y ahora es el momento del ciclo for. Echemos un vistazo a la receta general de este ciclo. Esto se puede leer de la siguiente manera. Por cada var o variable en sec o secuencia, ejecute las expresiones. Tiene sentido, ¿no? Veamos cómo funciona esto realmente con un ejemplo. ¿Recuerdan la lista de la familia que contiene las alturas? Las alturas de la familia, tal cual. Aquí está de nuevo en el script family.py. Bueno, en este caso en la presentación. Supongamos que en lugar de una sola impresión de la lista completa, como esta, queremos imprimir cada elemento de la lista por separado. Podemos hacer esto haciendo 4 llamadas de impresión con las operaciones de subconjunto correctas. En lugar de este enfoque repetitivo y tedioso, podemos utilizar un for. Limpiemos entonces la llamada. Las llamadas de impresión y comencemos con el ciclo for. Para las alturas en FAM, seguido de 2 puntos. ¿Okay? Esto significa que quiero ejecutar un código para cada altura en la lista de familia. La altura es un nombre arbitrario aquí, o height. También podríamos llamarlo como HO o algo más, como queramos. Dentro del ciclo for, en cada iteración imprimimos el valor de la altura. Cuando ejecutamos este script, Python encuentra el ciclo for y evalúa el elemento sec o de la secuencia en familia en este caso.
Vemos que es una lista que contiene 4 elementos. Entonces comienza la iteración real. En la primera ejecución, Python almacena el primer elemento, por lo que el float 1.73 de la variable altura. A continuación, se ejecuta la expresión print height, imprimiendo 1.73. En la segunda iteración, Python almacena el segundo valor de familia en altura, height, siendo 1.68, e imprime la altura nuevamente. Este proceso continúa hasta que se ha repetido todas las alturas de familia y terminamos con 4 impresiones separadas. En esta solución no tenemos acceso al índice de los elementos sobre los cuales estamos iterando. Digamos que, además de imprimir la altura, también deseamos mostrar el índice de la lista, de modo que las impresiones se convierten en esto. ¿Ya? ¿Cómo se puede desconstruir un ciclo for en este caso? Para lograr esto, podemos usar enumerate. Actualizamos la definición del ciclo for de esta manera. Ahora enumerate y entre paréntesis fam produce 2 valores en cada iteración. Uno es el índice del valor y el otro es el valor en sí. En lugar de una única variable o altura de variable, ahora escribimos índice y altura, o index y height. Y ahora en cada iteración el índice contendrá el índice y la altura contendrá el float. Esto significa que ahora también podemos actualizar la declaración dentro del ciclo for con una llamada a print más complicada. Observen que tuvimos que convertir los floats en cadenas con strings para que podamos sumar todo. Las impresiones son exactamente lo que queríamos. ¿Okay? El ciclo for no solo funciona con listas, también podemos crear un ciclo for que itera sobre cada carácter de la palabra familia, por ejemplo, y la almacena en C, uno tras otro. Dentro del ciclo, la cadena C se escribe en mayúsculas y se imprime, y esta vez se producen 7 impresiones diferentes. Eso es suficiente para el for por ahora. En las siguientes presentaciones explicaremos cómo podemos usar el ciclo for para iterar sobre otras estructuras de datos que ya conocimos, como diccionarios y pandas data frames, pero por ahora hasta aquí vamos a dejar esta parte de la presentación porque sigue los ciclos sobre diferentes estructuras de datos. Ya vimos cómo funciona un ciclo sobre listas y cadenas, pero ¿qué pasa con estas otras estructuras de datos como diccionarios y matrices NumPy? Bueno, en ambos casos podemos usar la construcción del ciclo for similar, pero la forma en que definimos la secuencia sobre la que vamos a iterar será diferente según la estructura de datos. Volvamos a nuestro ejemplo del diccionario mundial o de World, que contiene los nombres de los países como claves y las poblaciones correspondientes como valores, y que se muestran aquí. ¿Cómo deberíamos abordar esto si queremos imprimir la clave y el valor correspondiente para cada par clave valor? Y esto en una sola línea. Quizá de esta manera, ¿no? Quizá nos diga, ok, podemos hacerlo de esta manera. Simplemente esperamos que la clave y el valor estén configurados correctamente. Desafortunadamente, como vemos, obtenemos un error. Python ve que espera 2 valores en cada iteración, como lo hizo en enumerate antes, cuando queríamos el índice y el valor de un elemento en la lista. Pero en este caso, Python no tiene idea de cómo hacerlo. Podemos arreglar esto llamando al método items, ¿okay? En World. Esto generará una clave y un valor para cada iteración. Si echamos un vistazo a la impresión, hay algo extraño. Afganistán ocupa el primer lugar en el mundo, o sea, en la lista, pero no en la impresión. Eso es porque los diccionarios están inherentemente desordenados. El orden en el que se repiten no es fijo
al menos en Python 3.5. Por cierto, los nombres clave y valor son totalmente arbitrarios. También podemos usar K y V como aquí. Sin embargo, el orden sí importa. La primera variable obtiene la clave y la segunda variable obtiene el valor. Ahora, para la matriz NumPy, es equivalente en ciencia de datos de la lista de Python del que hemos estado hablando bastante. Comencemos con la matriz BMI que ya conocemos. Es bastante sencillo. El ciclo for más básico que podemos imaginar ya funciona. Veamos si esto también funciona con una matriz NumPy de 2 dimensiones. ¿Okay? Aquí creamos means combinando las matrices NP-height y NP-weight. Si queremos imprimir cada elemento de la matriz 2D por separado, el mismo ciclo for básico no funcionará. Por separado aquí está. La matriz 2D en realidad se construye a partir de una matriz de matrices de una dimensión. El ciclo for simplemente imprime una matriz completa en cada iteración, en el primer renglón y el segundo. Entonces, para obtener todos los elementos de una matriz, podemos usar la función NumPy llamada aquí np.nditer, ¿ok? Y la entrada es la matriz sobre la que deseamos iterar. En este caso, mis, con nuestro ejemplo. Esta vez obtenemos 10 impresiones, primero todas las alturas y luego todos los pesos. En resumen, si deseamos iterar sobre pares clave valor en un diccionario, usamos items en el diccionario para definir la secuencia de nuestro ciclo. Si deseamos iterar sobre elementos en una matriz NumPy, debemos usar la función nditer para especificar la secuencia. Presten atención aquí. Los diccionarios requieren un método y las matrices ocupan una función. Hay una estructura de datos que no hemos cubierto hasta ahora cuando se trata de los ciclos, que es un data frame. Repasemos los datos de los países BRICS por última vez. Esta línea de código lo importamos desde el archivo CSV. Podemos ver su contenido en la parte superior en la parte abajo. Bueno, el contenido aquí. ¿Ok? Para que podamos seguir. Si un data frame de pandas funcionara de la misma manera que una matriz NumPy de 2 dimensiones, entonces tal vez un ciclo for como este lo podemos utilizar para imprimir cada fila. Veamos cuál es la salida de esto. Y nos imprime country, capital, área y population. Bastante inesperado. Simplemente obtuvimos los nombres de las columnas. También interesante, pero no exactamente lo que queremos. En pandas debemos mencionar explícitamente que deseamos iterar sobre las filas. Esto se hace llamando el método iterRows en el país de los BRICS, especificando así otra secuencia. El método iterRows mira el marco de datos y en cada iteración genera 2 piezas de datos, la etiqueta de la fila y luego los datos reales de la fila como una serie pandas. Cambiemos el resto del ciclo for para reflejar este cambio. Almacenamos la etiqueta en la fila como lab y los datos de la fila como row. Para comprender lo que está sucediendo, imprimimos lab y rows por separado. En la primera iteración, el lab es br y la fila es todo la panda Sirius. Debido a que esta variable de fila en cada iteración es una serie, puedes seleccionar fácilmente información adicional de ella utilizando las técnicas de subconjunto que aprendimos anteriormente.
Supongamos que solo deseamos imprimir la capital en cada iteración. Cambiemos la declaración de impresión de la siguiente manera, imprimiendo la etiqueta y la capital juntos. Sin embargo, podemos llevar las cosas más allá de las simples impresiones. Agreguemos una nueva columna al data frame de Bricks llamada nameLength, que contiene la cantidad de caracteres en el nombre del país. Para hacer esto necesitaremos combinar muchas de las cosas que hemos aprendido. Es algo bastante avanzado, así que traten de quedarse conmigo aquí. La especificación del ciclo for puede ser la misma, porque necesitamos tanto la etiqueta de la fila como los datos de la fila. A continuación podemos calcular la longitud de cada nombre del país seleccionando la columna de país en la fila y luego pasándola a la función length, que determina el número de caracteres en cada cadena. Finalmente, tendremos que agregar esta nueva información a una nueva columna que se llama nameLength, ¿sí?, en la ubicación apropiada. Usamos log aquí, que se basa en etiquetas. Para ver si codificamos las cosas correctamente, agregamos una impresión de Bricks después del ciclo for sin sangría. La ejecución de estos scripts muestra que funcionó. Hay una nueva columna ahí con la longitud de los nombres de países. Agradable, pero no especialmente eficiente, porque esto crea un objeto series en cada iteración. Para este pequeño data frame eso no importa, pero si estamos haciendo cosas raras en un conjunto de datos descomunal, estamos perdiendo eficiencia para poder resolver la problemática. Un enfoque mucho mejor si deseamos calcular la columna data frame completa aplicando una función en una columna en particular de una manera, o en este caso en una columna particular por cada elemento, podemos ocupar la función apply. En este caso, ni siquiera necesitamos un ciclo. Así es como se hace. Básicamente estamos seleccionando la columna de países Bricks del data frame y luego en esta columna aplicamos la función length. Apply llama a la función length con el nombre de cada país como entrada y produce una nueva matriz que puede almacenar fácilmente como una nueva columna que se llama nameLength. Esto es mucho más eficiente y también más fácil de leer si me lo preguntan. Entonces, le dije cómo iterar marcos de datos con un bucle o con un ciclo for y cómo hacer operaciones vectorizadas con la función de aplicación. Estas habilidades se volverán mucho más útiles cuando comencemos a transformar nuestros propios datos. Pues finalizamos entonces con nuestra presentación hasta las iteraciones con for. Ahora, vamos a realizar los ejercicios. Ya nos quedan 5 minutos, entonces yo creo que lo dejamos hasta acá. Y la siguiente clase, el día jueves, ¿es mañana? ¿Jueves es mañana? Sí. De mañana, en la hora que tenemos, empezamos con Andrea, que nos comparta la solución, sus procesos, y empezamos con el nuevo tema. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Pues igual de entrega antes del viernes, ¿no, profe? Bueno, el viernes. Sí, exactamente. Sí, el viernes. Por favor. ¿Sale? Pues que tengan un buen día. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias.